Buenas tardes, gracias por conectarse a este webinario profesional Teletrabajo, Igualdad y Conciliación. Mi nombre es Almudena Lobato y voy a conducir esta sesión. Hay varias personas conectadas, todas ellas veo que sois representantes de empresas de la red DIE, empresas con distintivo de igualdad, también de la iniciativa Más Mujeres, Mejores Empresas. Vamos a esperar unos minutos por si alguna persona hubiera tenido problemas de conexión y daremos enseguida comienzo con la bienvenida de la directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Gimeno. Me imagino que algunos de ustedes se han conectado desde sus casas, desde sus nuevas oficinas, lugares de trabajo, otras personas desde sus oficinas habituales. En pantalla pueden ver las personas que van a intervenir en la sesión de esta tarde. Comenzamos la bienvenida con Beatriz Gimeno, como les he dicho, directora del Instituto de la Mujer. A continuación, Juan Fernández, con una ponencia sobre teletrabajo con perspectiva de género y experiencias de empresas de la red DIE, Accent, Ibermutua e IBM. El seminario tiene una duración prevista de 1 hora y media, de 5 a 6 y media, así que vamos a dar comienzo con la intervención de la directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Gimeno. Beatriz. Buenas tardes. Como digo, el Instituto de la Mujer tiene entre sus objetivos prioritarios promover la igualdad efectiva de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, pero de forma muy especial en el ámbito laboral, donde persisten desigualdades estructurales que es preciso atajar. Las especiales dificultades de las mujeres para acceder y permanecer en el mercado laboral por razones que todos conocemos: precariedad, parcialidad de contratos, segregación horizontal y vertical del mercado, desequilibrio en las responsabilidades domésticas y de cuidados. Todo esto lastra la empleabilidad de las mujeres y condiciona su promoción profesional y al final se produce una importante desigualdad retributiva. Para combatir estas desigualdades tenemos que exigir el cumplimiento de la legislación existente y también tenemos que avanzar en la regulación de aquellos aspectos que van a fomentar significativamente la igualdad en las empresas, como es el caso del desarrollo reglamentario de los planes de igualdad o la transparencia retributiva, algo que, por cierto, en lo que este Gobierno está firmemente comprometido. Ahora mismo estamos trabajando en ello junto al Ministerio de Trabajo. También, como saben seguramente, el Gobierno está trabajando en una ley para regular el teletrabajo, lo ha anunciado la ministra Yolanda Díaz, en la que se va a prestar especial atención a incorporar una perspectiva feminista que tenga en cuenta la realidad y las necesidades de las mujeres. Y es precisamente en este marco donde se encuadra este seminario online sobre un tema de la máxima actualidad, el teletrabajo, que tiene, como veremos, un importante impacto diferenciado entre hombres y mujeres. Creemos que es esencial prestar atención a los efectos que el teletrabajo tiene y puede tener en las mujeres. En estos últimos meses, como consecuencia de la pandemia del COVID-19, el trabajo a distancia, porque realmente no se llamaría teletrabajo esto que hemos estado haciendo, ha sido un elemento fundamental para proteger la salud de las personas trabajadoras, la salud pública, para mantener también muchos empleos durante la crisis y para cuidar y poder atender a menores y personas dependientes. Pero al mismo tiempo, esta circunstancia, que además ha coincidido con los centros educativos y de mayores cerrados, pues no ha hecho sino evidenciar la necesidad de una adecuada regulación para evitar algunos de los retrocesos y problemas que ya se están detectando y, en particular, aquellos que afectan a la conciliación y la corresponsabilidad, la salud laboral y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. La aplicación de urgencia de este trabajo a distancia de forma generalizada ha evidenciado con mayor claridad la existencia de algunos efectos negativos. Por citar solo los dos ejemplos más evidentes, uno ha sido el aumento de la carga de trabajo doméstico y de cuidado para las mujeres, ya que han seguido ocupándose de manera principal de las tareas del hogar y del cuidado, lo que finalmente ha implicado una doble o triple jornada. Y esto se ha puesto muy de manifiesto en esta pandemia. Y luego el otro aspecto o ejemplo sería la desregulación horaria, las jornadas prolongadas, la falta de descanso, en fin, la dificultad para desconectar, y todo ello derivado de la adopción de jornadas de trabajo pues excesivamente flexibles, a las que les obliga a las mujeres la compatibilización del teletrabajo con las tareas de cuidado y del hogar. En todo caso, cuando esta crisis finalice, el teletrabajo va a permanecer de una forma mucho más generalizada de lo que estaba anteriormente. Y por ello, desde el Instituto de la Mujer, creemos que es necesario, desde una perspectiva feminista,
identificar los retos y los problemas y tratar de poner los medios y las medidas necesarias para que esta forma de trabajar, que ya sabemos que va a estar en nuestras vidas y que va a experimentar un auge considerable, pues no suponga ningún paso atrás en materia de igualdad de mujeres y hombres y contribuya a todo lo contrario, avanzar hacia la igualdad real y efectiva. En fin, termino agradeciendo a las personas y empresas que van a intervenir en este seminario, Almudena Lobato y Juan Fernández, expertos en igualdad y teletrabajo, y a 3 de las organizaciones que cuentan con el distintivo Igualdad en la Empresa y que gustosamente se han prestado para compartir su experiencia sobre teletrabajo. Se trata de ACCEM, Ibermutua e IBM España. Muchas gracias a todas y a todos por su interés y saben que desde el Instituto de la Mujer estamos siempre a su disposición para facilitar instrumentos, metodología y herramientas que nos permitan conseguir la plena igualdad en el ámbito laboral, que es uno de nuestros principales objetivos. Muchísimas gracias y que disfruten de este seminario. Muchas gracias, Beatriz, por estas palabras en las que has puesto el foco en los peligros y los retos que suponen el teletrabajo y la necesidad de adelantarnos a los problemas poniendo a disposición las medidas necesarias para que esta forma de trabajar no suponga un retroceso en la igualdad. A continuación, vamos a tratar sobre estos aspectos con Bárbara Santiago de ACCEM, Esther Gago de Ibermutua, Mercedes Timmermans de IBM y mi compañero Juan Fernández de Enred, a quienes voy a presentar. Bárbara es licenciada y doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Lleva más de 15 años trabajando en ACCEM, a la vez que realizando una carrera investigadora que le ha llevado a profundizar en la historia de las mujeres en la Edad Moderna. En ACCEM es desde hace más de un lustro responsable en materia de igualdad, gestionando las políticas de igualdad entre mujeres y hombres, luchando contra cualquier tipo de discriminación y creando redes de trabajo con instituciones, organismos y entidades públicas y privadas que puedan favorecer el intercambio de ideas y la implementación de buenas prácticas a nivel empresarial. Bárbara forma parte además de la Comisión de Igualdad de ACCEM desde su creación y participó activamente en el proceso de diagnóstico, redacción, aprobación e implementación del Plan de Igualdad, así como en el del Protocolo de Actuación contra el Acoso Sexual y Laboral por motivos de género. Esther, de Ibermutua, es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid y posgrado en Dirección de Recursos Humanos en esa misma universidad. Comenzó a trabajar en Ibermutua hace 25 años desempeñando funciones en administración de prestaciones y también en áreas médicas y recalando en la Dirección de Recursos Humanos hace 20 años, coordinando la Dirección Territorial de Castilla y León y La Rioja, donde continúa desarrollando su trabajo desde Valladolid. Como parte del equipo de la Dirección de Personas de Ibermutua, ha trabajado en proyectos nacionales de la dirección y de ahí su participación en el diseño e implementación del primer plan de Ibermutua, aprobado en 2009, y del segundo plan, firmado en 2018 y que actualmente está vigente. Participa también desde su constitución en la Comisión de Igualdad de Ibermutua, donde actualmente se le han atribuido funciones de presidenta en desempeño alternativo con la representación de la plantilla. Mercedes, por su parte, es licenciada en Ciencias Biológicas, especialidad Genética y Bioquímica por la Universidad Complutense de Madrid y máster de Informática por la Universidad Pontificia de Salamanca. Comenzó su carrera como desarrolladora de software en una empresa francesa afincada en España, implementando desarrollos en las más grandes empresas del país hasta llegar a ser directora de proyectos. En IBM ha trabajado como consultora en Global Consulting Services en más de 20 clientes diferentes y desde hace unos años cambió al área de recursos humanos, donde ha trabajado como directora de incentivos y desde hace ya varios años es responsable de diversidad e inclusión para España, Portugal, Grecia e Israel. Por último, mi compañero Juan Fernández es socio director de Enred Consultoría, consultor especializado en planes de igualdad y en la implementación de proyectos de transición al teletrabajo. Como ha indicado la directora, este es un webinario de carácter práctico, en el que queremos compartir experiencias y pensar conjuntamente cómo un buen planteamiento del teletrabajo podrá contribuir de manera efectiva a mejorar la igualdad en las empresas y en la sociedad,
evitando que las mujeres nos veamos perjudicadas por su desarrollo. El webinario comenzará con una breve intervención de Juan Fernández, quien desde su experiencia en el desarrollo de planes de igualdad y también de proyectos de implantación de teletrabajo en diferentes empresas, nos proporcionará una visión del teletrabajo desde la perspectiva de género y con un enfoque feminista en el terreno de la conciliación, corresponsabilidad, desconexión digital e impacto diferencial en las mujeres. A continuación, pasaré la palabra por este orden a las representantes de Accent, Bárbara, Ibermutua, Esther e IBM Mercedes, todas ellas pertenecientes a la red de empresas con distintivo de igualdad en la empresa, quienes compartirán, cada una desde su realidad, su experiencia con el teletrabajo antes y durante la crisis del COVID-19, cómo lo están abordando, las ventajas y retos que presenta y cómo se plantean continuar en el futuro. Continuaremos debatiendo con ellas sobre el impacto diferencial que están detectando que pueda tener el teletrabajo en las mujeres de sus organizaciones. Y finalmente tendremos un espacio para un debate más abierto, en el que las ponentes responderán a algunas de las preguntas que ustedes pueden ir formulando a través del chat. Indicarles de nuevo que disponemos de dos chats, como verán al pulsar el icono. En las opciones de la derecha pueden escribir a todas las panelistas para enviar sus preguntas, y a todas las panelistas y participantes, dado que, como he dicho antes, no tienen el micrófono abierto, pueden utilizar esta opción para compartir ideas o iniciativas de sus empresas a fin de enriquecer este intercambio. Y sin más, paso la palabra a Juan Fernández, que nos hablará sobre teletrabajo con perspectiva de género. Pues muchas gracias, Almudena. Bueno, voy a tratar de hacer una presentación ágil y un poco, seguramente con muchas ideas, en la que, como decía la directora del instituto, pues ver cómo podemos enfocar el teletrabajo con perspectiva de género y desde un enfoque feminista, ¿no? Lo primero cuando se habla de teletrabajo, y es una prueba que normalmente hacemos, es bueno, preguntarnos qué pensamos por el teletrabajo. Y a mí siempre me gusta preguntarle a Google, ¿no? Y decir a ver qué me dice del teletrabajo. Y casi siempre que busco fotografías o noticias. Fíjense, por ejemplo, esta noticia que es de hace poco, del 26 de junio, es una noticia sobre el teletrabajo y aquí tenemos a esta mujer. Bueno, supongo que no estará teletrabajando, porque realmente en esas condiciones es difícil que pueda estar desarrollando un trabajo de valor, vamos a decirlo así. Con lo cual, pues también nos tiene que hacer pensar que este estereotipo, de algún modo, esta imagen de que el teletrabajo es algo que las mujeres pueden hacer mientras, como en este caso, están cuidando de una criatura, pues realmente está bastante más alejado de la realidad. Si en cambio vemos noticias que muestran un hombre, bueno, veamos que este hombre está prácticamente teletrabajando en su casa, ¿no? Dispone de 2 equipos, una pantalla descomunal, y aquí está claro que su trabajo se corresponde, vamos a decirlo así, con su trabajo en la oficina. Realmente solo hay una deslocalización de la ubicación, pero no estamos hablando en ningún caso de que sea un trabajo de menos valor añadido que pueda hacer de manera normal en su oficina, ¿no? Esta dicotomía, vamos a decirlo así, entre mujeres y hombres nos tiene que hacer pensar, ¿no? En efectivamente cuál es la visión general que se puede tener desde fuera y desde la ignorancia del teletrabajo de lo que es un hombre teletrabajando o una mujer teletrabajando. La primera reflexión que nos tiene que hacer pensar el teletrabajo es que, bueno, de primeras podríamos considerar que es una medida neutra, ¿no? Pero en un mundo que desafortunadamente es desigual, es difícil que las medidas y que las situaciones sean neutras. Muchas veces nos tenemos que adelantar a esa desigualdad que existe en nuestra sociedad para efectivamente tomar las medidas oportunas y evitar que haya consecuencias negativas. Un ejemplo típico es la reducción de jornada por guarda legal. Como muchos y muchas de ustedes saben, la medida, que es una medida que está accesible para los padres y madres ahora mismo por legislación de niños o niñas menores de 12 años, pues fundamentalmente y en su gran mayoría son medidas a las que se acogen las mujeres, con lo cual existe una asociación entre
esta reducción de jornada y el perfil de madre, el perfil de mujer. Son pocos los hombres, pocos los padres que se acogen a estas medidas. He rescatado también una noticia un poco más antigua donde se ilustra este teletrabajo, vamos a decirlo así, efectivamente multitarea, ¿no? que está planteando, y otra vez es un estereotipo que tenemos que tratar de desterrar. Vamos a ver qué podemos plantear en el teletrabajo con perspectiva de género, ¿no? Cuando pensamos en el teletrabajo con perspectiva de género. No cabe duda que el teletrabajo comporta oportunidades y también comporta riesgos. El problema es que cuando esas oportunidades son para los hombres, puede que sean mayores y más grandes esas oportunidades que el número de riesgos. Y en el caso de las mujeres nos puede llegar a pasar lo contrario si no hacemos una buena gestión de todo esto. Vamos a ver la parte de las oportunidades, que es casi la parte más bonita, ¿no? Hacia el trabajo, pues indudablemente la satisfacción que nos puede producir pues tener estas medidas de flexibilidad horaria, tener esta flexibilidad horaria que nos permita pues de algún modo conciliar o trabajar efectivamente cuando no tenemos otras obligaciones o compromisos, siempre que no sea una hiperflexibilidad que nos termine perjudicando. La mejora de rendimiento, ¿no? Y de los resultados de trabajo, porque sí que es verdad que la mejora de la satisfacción produce una mejora de rendimiento, incluso hay muchas personas trabajadoras que reportan una mayor capacidad de concentración en sus hogares cuando están teletrabajando, porque son capaces de, bueno, pues no tener las interrupciones a lo mejor que tienen en el trabajo, etc. Y también tiene la ventaja de una cultura de trabajo por objetivos, una cultura que desafortunadamente en nuestro país todavía no está demasiado extendida y que contrasta con el presentismo, vamos a decirlo así, o con el presencialismo, que en el fondo se trata de estar allí de algún modo calentando el asiento. Hacia lo personal y familiar, pues efectivamente las posibilidades de conciliación y también el ahorro de tiempo, ¿no? Para muchas personas el desplazarse a diario a su lugar de trabajo, ir y volver, supone un consumo de tiempo netamente perdido. Es decir, que no es un tiempo que a nadie le guste desperdiciar. Y hacia la sociedad, pues evidentemente, como se ha visto también durante esta pandemia, dentro de esos pocos efectos positivos, pues una menor contaminación, también un uso inteligente del territorio que puede llevar pues, al urbanismo, a las ciudades, a estructurarse de otras maneras, si realmente el teletrabajo termina teniendo el papel que entendemos que le corresponde. Y bueno, pues como ha sucedido en el caso de esta pandemia, también ha sido una cuestión de salud pública, es decir, que ha permitido pues, mantener la productividad en ciertos sectores, en ciertas empresas, preservando también la seguridad sanitaria de las personas trabajadoras, con lo cual pues, bueno, ha sido un beneficio también hacia la sociedad, hacia las personas trabajadoras y, por supuesto, hacia todo su entorno familiar, que también es necesario tener en cuenta. Vale. En el caso de los riesgos para las mujeres, y es importante en este punto entender por qué estamos hablando de esto, como apuntaba la directora, aquí lo que estamos contemplando es que muchos de estos riesgos también pueden darse en los hombres, pero nos interesan sobre todo aquellos que nacen de la interseccionalidad entre la discriminación de las mujeres en el mercado laboral y la condición de teletrabajadora o de teletrabajador. Es decir, cuando mezclamos estas dos variables aparecen estos riesgos. Entonces, como tales, son riesgos que efectivamente se pueden dar, seguramente no para todas las personas, no para todos los negocios, no para todas las mujeres, pero sí como riesgos, y yo creo que en esta pandemia hemos aprendido que hay que prestar mucha atención a esos riesgos, merece la pena conocerlos y considerarlos. Esos riesgos los dividimos en dos partes, en los riesgos hacia el trabajo, hacia el desempeño laboral y en los riesgos hacia la propia vida personal, ¿no? Hacia el trabajo tenemos un problema de desvinculación, ¿no? Y de aislamiento. Fíjense que seguramente durante esta crisis hemos experimentado, bueno, pues nuestra capacidad para mantener el contacto con los equipos de trabajo, pero también es verdad que esa capacidad se ha ido erosionando con el tiempo y es difícil mantener un sentimiento de equipo y una dinámica compartida cuando el aislamiento, como ha sido durante esta crisis, es además total, ¿no? Con lo cual, esta tendencia, y de modo general a cualquier persona que teletrabaje, y dependiendo de la intensidad con que lo haga naturalmente, puede provocar un efecto de desvinculación y de aislamiento de la persona. En el caso de la menor valoración y la menor promoción, en este caso las personas que teletrabajan pueden tener una menor presencia en las quinielas, vamos a decirlo así, ¿no? Una
peor valoración. Si esto lo combinamos con normalmente la discriminación que pueden llegar a sufrir las mujeres por razón de género en cuanto a la valoración de su propio trabajo y sus menores posibilidades de promoción, pues realmente estaremos elevando este riesgo un grado extra, ¿no? Un grado adicional. Otra cuestión, la persistencia de los roles de género. Como decíamos, pues hoy por hoy en las empresas las reducciones de jornadas es algo que está asociado a un perfil claramente de mujeres. ¿Qué puede suceder con el teletrabajo? Puede suceder lo mismo. Si realmente el teletrabajo termina siendo una fórmula mayoritariamente adoptada por mujeres, al final eso puede transformarse también en una persistencia de esos roles de género. Es decir, las personas, igual que las personas con reducción de jornadas son en su mayoría mujeres, pues las personas que teletrabajan también pueden llegar a ser en su mayoría mujeres, y hay que tener mucho cuidado con la persistencia de los roles de género, que viene emparejada, bueno, sobre todo con la variable anterior, esta de menor valoración y menores posibilidades de promoción. Y el cuarto aspecto sería, como también se ha apuntado antes, la no desconexión. La no desconexión que tiene que ver además con, bueno, con la compatibilización, y iremos también aquí en lo personal, cuando efectivamente hay que compatibilizar o superponer, porque parece que compatibilizar significa que se puede hacer toda la vez, cuando realmente no es así, sino que hay que empezar a superponer o establecer alternancia entre el trabajo laboral y el trabajo, vamos a decirlo así, en casa, el trabajo doméstico. ¿Eso qué significa? Que la capacidad de desconexión es más limitada, se alargan las jornadas y realmente terminamos teniendo una situación, y muchas mujeres pueden llegar a sufrirlo así, de prácticamente no desconectar en todo el día, además con, bueno, con el efecto que eso puede tener de deterioro de su estrés y de su salud mental. Hacia lo personal, estamos hablando ya de puertas adentro del hogar, pero hay que pensar que el teletrabajo no solo tiene un impacto en la persona trabajadora y en su organización, sino también hacia dentro de su casa, vamos a decirlo así. La persistencia de los roles de género, de nuevo nos la encontramos aquí, nos encontramos la trampa de la conciliación, es decir, que realmente, y en esto en general, todas las políticas de la conciliación, y lo sabéis las empresas que trabajáis en estas redes y estáis comprometidas con la igualdad, hay que evitar en todo caso que las medidas de conciliación se conviertan en una trampa, como en este caso puede ser el teletrabajo, para que las mujeres perpetúen su rol de cuidadoras y realmente puedan continuar asumiendo pues todas las tareas domésticas y además su trabajo. Esto dentro de los hogares también significa que, bueno, pues si te quedas en casa, pues entonces te puedes ocupar de una serie de cosas. Aquí es importante tener en cuenta esa dimensión personal y de algún modo también esa menor valoración del trabajo. Es decir, bueno, tu trabajo no es tan importante porque si lo puedes hacer desde casa, no es tan importante como ir bueno, a una oficina y tener una presencia física y tener un contacto directo. Tu trabajo es de algún modo algo más devaluado, y eso puede suceder también hacia el interno de las propias familias. Otro tema que es realmente grave es la violencia de género. Sí que es verdad que más tiempo y más convivencia en situaciones de convivencia deteriorada puede desencadenar más violencia de género, y hay que tener en cuenta este factor y hay que prestarle atención como uno de los riesgos importantes. De hecho, pues como se ha visto en diferentes estudios, se ha observado un repunte de estas situaciones durante el confinamiento. Y también la parte esta de estrés mental, de carga emocional, de sentir que no se llega porque a las responsabilidades, vamos a decir así, laborales se añaden las responsabilidades domésticas, y además sin posibilidad de contar con dos espacios físicamente diferenciados, sino que en muchos momentos conviven en un mismo espacio. ¿Qué pueden hacer las organizaciones para evitar que el teletrabajo tenga consecuencias negativas? Pues como cualquier riesgo, lo que hay que hacer es gestionarlo. Es decir, no podemos evitar del todo, 100%, garantizar a todas las mujeres que vayan a ver esas competencias, esas implicaciones negativas, pero tenemos que garantizar que nuestras empresas hacen todo lo posible por gestionar esos riesgos, por preverlos y por evitarlos en la medida de lo posible. Desde la empresa, ¿qué se puede hacer? Bueno, en relación con la desvinculación y el aislamiento,
¿qué se puede hacer? Primero, bueno, configurar un teletrabajo que tenga sentido. Es decir, teletrabajo no es todo o nada. Sí que es verdad que ahora hemos estado viviendo una situación de teletrabajo 100%, pero normalmente las fórmulas de teletrabajo consisten en pues, una presencia en la oficina, a lo mejor, en el lugar de trabajo, de 2 o 3 días a la semana y otros 2 o 3 días en casa. También una conectividad pautada y acordada en unos determinados horarios, lo cual permite que haya unos horarios de coincidencia y otros, vamos a decir así, de libre configuración. Y, por supuesto, algo que se ha echado mucho en falta es que muchas organizaciones no han dispuesto de las herramientas oportunas para, efectivamente, poder desarrollar el trabajo de forma eficaz. En muchos casos, la tecnología y los sistemas no han acompañado para hacer esta tarea y, de facto, han supuesto una desvinculación, un aislamiento de las personas por pura incapacidad técnica, ¿no? ¿Y qué más tienen que hacer las empresas con todo esto? Hacer un seguimiento estrecho, ya veréis que el seguimiento lo mencionaré varias veces, de cuál está siendo la situación. En cuanto a la menor valoración o la menor promoción de las mujeres, ¿qué podemos hacer? Primero, pues tener una valoración por objetivos. Realmente es algo deseable en cualquier tipo de organización, pero que tradicionalmente el hecho de no tenerlo viene perjudicando más a todas las mujeres. Donde hay una cultura tradicionalmente masculina, las inercias hacen que bueno, pues los criterios de valoración y de promoción sigan en ese tono subconsciente y entonces pues, se perjudiquen, vamos a decir así, los objetivos concretos conseguidos. Luego, las herramientas efectivamente, de toda esta valoración por objetivos, es decir, todo esto hay que instrumentalizarlo oportunamente. En cuanto a la promoción, es necesario fijar criterios y también tener transparencia en los procesos de promoción y, por supuesto, hacer un seguimiento de cómo son todos estos resultados. En cuanto a la persistencia de los roles de género, bueno, aquí sí que estamos hablando también de una parte de sensibilización hacia las personas responsables, en este caso de las mujeres que teletrabajan. Es decir, no hay que asumir que por el hecho de que, en este caso, una mujer esté teletrabajando, pues vaya a persistir ese rol de género o se tenga que identificar, sino que al 100% tiene que ser una persona trabajadora homologable con cualquiera que esté en el 100% del tiempo en la oficina y garantizar en este sentido una integración efectiva en el equipo, ¿no? Tenemos que evitar que haya este sentimiento de los unos y los otros, o los unos y las otras, en este caso, y por supuesto continuar con esa faceta de seguimiento, ¿no? Y finalmente, para la parte de no desconexión, bueno, realmente tenemos una ley bastante reciente, la Ley 3/2018, que establece una política clara. Es una política que no vale solo con que esté en el BOE, es una política que las organizaciones tenéis que hacer vuestra y también hacer una sensibilización a los responsables para que efectivamente entiendan que estas políticas son unas políticas de empresa y como tales pues hay que respetarla y eso se traduce en pues respetar los descansos, respetar los espacios de desconexión, los canales de desconexión, etc. Y una vez más pues hacer un seguimiento de cómo esto está funcionando. Finalizo ya casi prácticamente con la gestión de los riesgos en lo personal, ¿no? Desde el punto de vista de la empresa. Es decir, ¿qué puede hacer la empresa en casa de las mujeres trabajadoras cuando están teletrabajando? Bueno, realmente parece algo complicado, pero hay algunas ideas que nos permitimos introducir. Lo primero y lo más importante para luchar contra esa trampa de la conciliación es trabajar la corresponsabilidad. Realmente el gran problema, vamos a decirlo así, de que las mujeres continúen asumiendo los roles de cuidado es la falta de corresponsabilidad. Sí que es verdad que esto tiene una labor importante en los poderes públicos para hacer sensibilización a todos los niveles, pero también las empresas deben trabajar esa corresponsabilidad y también enseñar a las personas que teletrabajan, a las mujeres, a hacer una gestión eficaz del tiempo. Cuando se está en un centro de trabajo, la gestión del tiempo puede venir más acompasada, vamos a decirlo así, por los ritmos que ya existen en ese centro de trabajo, pero cuando el espacio de trabajo es el propio hogar, es importante contar con esas habilidades de gestión del tiempo que permitan a las personas, y en este caso a las mujeres, hacer una gestión eficaz del tiempo. Hay otra cuestión que llama bastante la atención y que nosotros trabajamos pues hace casi 20 años cuando trabajábamos en la implantación del teletrabajo en lo que entonces era Alcatel, y era esta también, de nuevo, esa menor valoración del trabajo, ¿no? Hace falta un empoderamiento de las mujeres en el sentido de que sus entornos familiares entiendan de que
su trabajo, que por el hecho de hacerlo desde casa no significa que tenga menor valor. Hay que tener también una asertividad importante, sobre todo en el núcleo familiar, para que las personas del resto del hogar entienda que la persona está trabajando. Durante este confinamiento hemos visto incluso muchos memes del móvil de silencio, estoy en videoconferencia, cualquier cosa de este estilo, y es importante también en este sentido respetar los horarios de trabajo y también los espacios de trabajo. Es decir, las mujeres tienen que poder disponer de un espacio oportuno, equipado suficientemente para desarrollar su trabajo. No hacerlo en un espacio residual o de cualquier manera, sino que, como sabemos, sobre todo por los temas de prevención de riesgos laborales, un puesto de trabajo tiene unas ciertas exigencias que no deben relajarse por el hecho de desempeñarse en el hogar, ¿no? Y también el reconocimiento, ¿no?, por parte de la familia de que efectivamente el trabajo tiene sentido. En cuanto a la violencia de género, las empresas podéis prestar servicios de apoyo y sensibilizar en cuanto a las señales de alarma o el apoyo que se pueda dar a las mujeres que estén pasando por esta situación para que efectivamente desde esa parte de soporte social del entorno la empresa sea capaz de formar parte de la solución y en ningún caso del problema, ¿no? Y finalmente, en cuanto al estrés mental y la carga emocional, pues también estar atentos, hacer un seguimiento de estas variables y ver efectivamente cuál puede ser servicios de apoyo que se pueden prestar para minimizar ese tipo de impacto. Entonces, recapitulando un poco de manera muy rápida y de manera incluso genérica, lo primero sería prestar atención a la preparación de sistemas, de métodos, de personas, luego hacer un seguimiento, como he repetido a lo largo de toda la presentación, en ambos lados, y en lo cuantitativo y lo cualitativo, y luego evaluar, ajustar y avanzar, porque el teletrabajo empezará a expandirse no de manera así descontrolada y brusca como nos ha obligado a esta crisis, sino de una manera más pautada y más razonada, que es lo que esperamos después de una situación post-COVID. Únicamente dos tips. Tener en cuenta que cuando una persona teletrabaja, cuando hay una teletrabajadora, a su alrededor tenemos una persona responsable, tenemos compañeros y compañeras, tenemos su familia, su entorno familiar y tenemos la propia organización. Es importante tener en cuenta todos los actores implicados para no equivocarnos en la implantación del teletrabajo. Tenemos que conseguir que esta maquinaria continúe funcionando adecuadamente cuando se pasa a esa nueva situación de teletrabajo. Y finalmente, nada, termino mi presentación pues deseando un teletrabajo en igualdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por tu presentación. Paso ahora la palabra a Bárbara Santiago de ACCEM. Bárbara, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Como ya me han presentado, me llamo Bárbara Santiago, trabajo para ACCEM. Bueno, como siempre, agradecer al Instituto de la Mujer su oportunidad que nos ha brindado a todas las empresas que estamos hoy aquí. Para nosotros, para ACCEM, es muy importante el estar hoy aquí, la verdad, como entre estas empresas, y la verdad es que es todo un honor para nosotros el que, bueno, el poder exponer nuestras experiencias con el teletrabajo. Bueno, quiero hablar un poquito del antes y el durante el COVID. Nosotros, ACCEM, somos una entidad sin ánimo de lucro que se dedica a trabajar con grupos muy vulnerables. Trabajamos con personas migrantes, refugiadas, con menores, con personas de edad muy avanzada, tenemos centros sanitarios, atendemos a personas sin hogar, tenemos centros de atención 24 horas a personas sin hogar, y eso hace que para nosotros sea muy difícil plantearnos siquiera la cuestión del teletrabajo. Por eso, precisamente por esto, nunca hemos tenido ninguna solicitud de cara a un puesto de teletrabajo, y porque efectivamente nuestros servicios, los servicios que ofertamos, son siempre de carácter presencial. Tenemos unos clientes, no somos una empresa al uso, obviamente somos una ONG, y nuestros clientes son nuestras personas usuarias, y como digo, son personas de especial vulnerabilidad a las que no se puede dejar solas en ningún momento, porque necesitan atención sanitaria, acompañamiento psicosocial, etc. ¿Qué ha pasado durante el COVID? Bueno, pues desde que, un poquito antes ya de que se proclamara el estado de alarma,
la principal preocupación desde la dirección y la directiva de ACCEM siempre fue la salud de las personas trabajadoras, la salud de la plantilla, la salud del personal de voluntariado, por supuesto todo el alumnado en prácticas que tenemos, porque tenemos bastante voluntariado y alumnado en prácticas que recibimos no solo de universidades, sino también de centros de formación, formación para el empleo, de las comunidades autónomas. Así que lo primero siempre fue la preocupación para que a estas personas no les sucediera absolutamente nada, ni a trabajadores y trabajadoras, ni a quienes se podían relacionar con nosotros de alguna manera, incluidos los y las proveedores y proveedoras de ACCEM. Es aquí cuando se implantó obviamente el teletrabajo, de una manera obviamente de hoy para mañana. Fue, como se ha comentado, una cosa muy urgente, de hoy para mañana. Prácticamente nos dijeron que teníamos que teletrabajar. Eso también hizo que la plantilla de ACCEM se dividiera en dos grupos, aquellos que podían teletrabajar y aquellos que no. Es decir, todas las personas que estaban en atención directa a personas usuarias, obviamente no podían teletrabajar. A estas personas que además estaban en una situación de especial vulnerabilidad, como bueno, todos hemos podido ver por televisión y los medios de comunicación, pues no podíamos dejarlas solas. Como decían, a esas personas no se las podía dejar solas, con lo cual la plantilla siempre muy pendientes de la prevención de riesgos laborales, estuvo también siempre con ellos y con ellas. ¿Qué sucede con el personal de oficina? Esas personas sí podían teletrabajar, pero claro, pudieron teletrabajar porque nosotros al fin y al cabo, bueno, trabajamos también para la administración, de tal manera que si la administración no hubiera hecho esa apuesta por ampliar los plazos administrativos, nosotros no hubiéramos podido teletrabajar en ningún momento, porque todo nuestro trabajo también es, por un lado, para esas personas usuarias, pero por otro lado, para la administración. Así que, bueno, nos pusimos a teletrabajar. Afortunadamente nos habíamos pasado a la plataforma de Gmail, con lo cual pudimos hacer ya las reuniones bien a través de Zoom, bien a través de Google Meet. Empezamos a hacer formaciones también, que, bueno, como se ha comentado por aquí también, pues todas esas formaciones que antes no se podían hacer porque tenías que hacerlas presencialmente y desplazarte, pues ahora las podíamos hacer fácilmente. Yo creo que la experiencia ha sido bastante buena. Ahora estamos en plena desescalada, estamos nos estamos turnando, unos van a trabajar un día, otros van a trabajar otro día, estamos turnándonos, pero claro, estamos preparando ya la plena incorporación, es decir, llegará un momento en que, claro, tengamos que volver todos y todas a la oficina. Pero bueno, todavía estamos en ese estadio de estudiar los horarios, de estudiar bien los plannings, de estudiar las fechas y, como digo, pues es el personal de oficina, porque el resto ha estado trabajando durante toda la situación de pandemia con estos grupos a los que, por desgracia, no se podía dejar en ningún momento. Así que de momento ahí es donde estamos nosotros, esa es nuestra experiencia con el teletrabajo, que bueno, supongo que a partir de preguntas posteriores y la participación también del público asistente, pues si están interesados o interesadas, pues podemos profundizar todo lo que quieran. Muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara, por este esfuerzo que habéis realizado por continuar vuestra labor durante este tiempo. Paso ahora la palabra a Esther Arcos Gago, de Ibermutua, cuando quieras. Bueno, ya nos ha presentado Almudena, así que entro en materia. Ibermutua, bueno, ya sabréis, y si no, de forma breve os comento, es mutua colaboradora con la Seguridad Social. Prestamos los servicios integrales de protección al trabajador por cuenta ajena y también al autónomo,
en la asistencia sanitaria, en las prestaciones económicas y en todo lo que es el asesoramiento en prevención de riesgos laborales, de forma integral, todo lo que tiene que ver con el accidente de trabajo y la enfermedad profesional, y luego gestionamos la incapacidad temporal por enfermedad común y el accidente no laboral. Bien protegemos a los trabajadores autónomos cuando están en sociedad. Somos un equipo humano de 2.300 personas que estamos protegiendo a 171.851 empresas a nivel nacional, y eso supone 1.585.000 trabajadores protegidos. Tenemos 120 centros propios y por todo el territorio. Ya en la plantilla propiamente dicha, y por ir enmarcando más nuestra situación actual, por la plantilla, de alguna manera, tenemos un colectivo sanitario y un colectivo de administración. El colectivo sanitario, tenemos un porcentaje de mujeres del 58% a nivel general y una contratación indefinida del 99%. La edad media la tenemos 40 años y la antigüedad media en la plantilla está en 7 años, con lo cual el índice de rotación es ínfimo. Tenemos más mujeres más jóvenes en los tramos de edad inferior a los 59 años. Como he comentado antes, somos 2.300 profesionales que representamos a todas las áreas sanitarias, tanto profesionales médicos, enfermeros y enfermeras, auxiliares de clínica, fisioterapeutas, y nuestros centros, tenemos centros que son cabeza de territoriales que están en torno a 100 trabajadores, incluso de 200 trabajadores. En un mismo centro tenemos mucha dispersión. Todo esto os lo enmarco de cara un poco a cómo se ha ido implantando el teletrabajo. Ten en cuenta que no es lo mismo en centros grandes, en poblaciones grandes, que en centros pequeños, donde además nuestra máxima es la atención excepcional al cliente. Muchas veces la atención excepcional al cliente se considera que es con el trato físico y con el contacto personal. Con lo cual, todo eso son pequeños retos que nos marcamos cuando de repente nos planteamos el teletrabajo, ¿no? Contar un poco la perspectiva, la evolución en igualdad que hemos tenido en la Mutua. Nuestro primer plan de igualdad, como bien ha dicho Almudena, es del año 2009. Desde el año 2009 que implantamos el primer plan hasta el segundo plan de igualdad, realmente al principio lo más parecido al trabajo a distancia pues era el fomento del uso de las videoconferencias, ¿no? Incluso había cierta reactividad, ¿no?, de las reuniones por videoconferencia. Estoy hablando del año 2009 y posteriores años. Sin embargo, ya con el gran hito importante que tuvimos en la entidad fue en el año 2017, cuando la Dirección General, y también recalco este tema, porque nosotros creemos, desde la Dirección General a la que pertenezco, que el apoyo de la Dirección General en todo, en la elección de cualquier tema, pues es fundamental. Entonces yo en este sentido, y además preparando esta breve presentación, nos hemos dado cuenta que el gran hito importante en nuestra organización en materia de teletrabajo se marcó en el 2017, cuando la Dirección General presenta un documento y nos anuncia una declaración expresa en el marco de la gestión de personas, y hablándonos de una serie de cuestiones que queremos implantar en la entidad, y eso lo anuncia nuestro director general, que es la implantación de un modelo de empresa saludable y con mecanismos para compartir conocimiento, y además invita a abrir nuevas formas de conciliación y nuevas formas de estudio y análisis de métodos de trabajo, como puede ser el teletrabajo. Entonces, esto que fue en el año 2017 y que fue una declaración de intenciones, nos hemos dado cuenta que a lo largo de todo este tiempo se ha ido materializando. Efectivamente con grupos transversales entre todos los trabajadores, donde podíamos hablar de los temas que importaban a la entidad, pero también de otros temas que nos importan
personal profesional, se abrió un canal de voluntariado, se abrió un canal de actividades deportivas y culturales, un canal específico de atención al empleado y ya se empieza a trabajar incluso en un plan estratégico con la nueva Dirección General de Conocimiento e Innovación que se constituye. Se habla de entornos colaborativos, de metodologías de trabajo diferentes. Incluso en este proyecto de entornos colaborativos participaron 185 personas a lo largo del año 2018, en la que 100 eran mujeres, donde ya se hablaba de transformación digital, de nuevo cliente digital. Todo esto lo quiero enfatizar por lo que es el caldo de cultivo previo a la firma del segundo plan de igualdad, que fue en marzo del 2018, donde ya de una forma clara y evidente aparece como compromiso el tema de la flexibilidad laboral y sensibilizar y promover la corresponsabilidad y el reparto equilibrado de tareas. Para una organización como la nuestra, esto nosotros consideramos muy disruptivo y además muy innovador. Y de hecho, pues también se planteaba en el plan de igualdad sobre la viabilidad de la incorporación del trabajo. Y lo que ya en el 2017 comentaba nuestro director general. A partir de este momento, pues se acuerda con la representación de trabajadores un acuerdo marco de teletrabajo. Quiero también enfatizar las características de este acuerdo marco, vinculado a los compromisos de igualdad, por lo tanto va en línea, como nueva forma de desarrollar la actividad laboral, que persigue la flexibilidad de la empresa, donde además se pretende la compensación de la relación tiempo de trabajo y vida personal, dando mayor autonomía a la realización de las tareas, y paralelamente abre una... Perdona, te estamos escuchando entrecortado. Si te parece, hemos podido escuchar que tenéis un acuerdo marco de teletrabajo reciente, puesto que surgió como consecuencia de la firma de vuestro segundo plan de igualdad en 2018, ¿verdad? Sí. A partir de ahí habéis comenzado con esta experiencia. Si te parece, damos paso a Mercedes para que nos hable un poquito de la experiencia de IBM, luego comenzamos el debate a ver si mejora la calidad del sonido. ¿Te parece? Disculpa, Esther, y disculpen las personas participantes por la calidad. Mercedes Timmermans, cuando quieras, nos cuentas la experiencia de IBM. Hola, buenas tardes y muchísimas gracias. Agradecer al Instituto de la Mujer, por supuesto, y también a Enred, que ha organizado todo esto. Y, por supuesto, a todos los que os habéis conectado para escucharnos. Bueno, el teletrabajo en IBM pues lleva más de 20 años, forma parte de nuestra cultura desde hace más de 20 años. La verdad es que es verdad que teníamos la tecnología de nuestra parte y esto ha sido fundamental. Ya en su época, todos los IBM tenemos portátil, por supuesto, y en el momento en que el ADSL no era algo tan omnipresente, ni tan difundido, ni tan necesario casi para todo en el hogar, desde la alarma hasta ver las series, las series digitales, y para prácticamente toda la domótica de la casa, entonces la compañía nos ponía el router y la línea a cada uno de los trabajadores que lo necesitáramos. Entonces sí que realmente partimos de ese privilegio, podríamos ser. También del hecho que el trabajo que realizamos es susceptible de ser virtualizado, puesto que, como acaba de hablar mi compañera Bárbara de Nacen o en otras empresas, no es tan fácil virtualizar esos trabajos, ¿no? Entonces, bueno, realmente incluso que preguntaban, no es algo que midamos quienes se conectan en remoto, quienes están conectados desde la oficina o quienes en remoto desde una VPN. A lo mejor lo saben los de ciberseguridad o los del departamento de redes, pero no es algo que desde recursos humanos en absoluto se mida. De hecho,
Nosotros vemos más el teletrabajo como una herramienta más de flexibilidad, que para mí la flexibilidad en IBM es uno de sus mayores atractivos, junto con también la formación, es decir, la formación continuada y bueno, y en cualquier área que quieras, es algo que me llena de orgullo. Pero bueno, que la verdad es que lo utilizamos como una herramienta para dar flexibilidad. Hay personas que llegan y necesitan, quieren dejar a sus niños en vez de utilizar la ruta, llegan más tarde, a lo mejor se han conectado a primerísima hora, hay otras personas que a lo mejor quieren estar cuando llega su familia a casa y a las 5 de la tarde están ya en casa y luego se conectan después de todas las cenas o lo que sea. Entonces es como una herramienta realmente de flexibilidad y es algo que realmente forma parte de nuestro día a día. Muchísima gente trabaja a lo mejor los lunes porque el tráfico es más denso. En fin, es algo que forma parte, como decía, de nuestra cultura y que requiere, por supuesto, el compromiso por ambos lados, por la empresa y por el empleado. Y bueno, también, como se comentaba, como ha comentado Juan, pues es fundamental que tenemos un trabajo por objetivos. No tenemos un trabajo de producción en línea o no un trabajo también, como ha comentado la compañera de Accent, con una presencia tan directa en todo momento y tan necesaria. Entonces, bueno, realmente también está basado en la cultura de la confianza. Uno de nuestros 3 valores es Trust and Responsibility in All Relationship, es decir, que es como la confianza del empleado, la confianza con el cliente, en todas nuestras relaciones ejercer esa confianza, ¿no? Entonces, mientras un empleado no te decepcione, evidentemente lo primero hay que dar esa confianza totalmente. Además, es una obligación casi para una empresa como IBM, que es una empresa global y que tenemos... Todos nosotros tenemos equipos funcionales realmente que están en Europa, ¿no? Entonces, y compañeros en otras partes del mundo. Entonces, me da lo mismo estar conectada desde mi casa con mi compañero de Alemania que estar conectada desde la oficina. Entonces, es algo que nadie pregunta dónde estás conectado ni bueno, sería casi no sé, mal visto que preguntara dónde. Tú, si quieres, lo puedes poner en tu estado, porque evidentemente tenemos todo este tipo de herramientas colaborativas y del chat interno, etcétera, donde puedes poner absolutamente todo, y también si estás en comunicación completamente directa. O sea, muchas veces es cualquier conferencia o cualquier reunión, pues es que es casi de deferencia poner... Todo el mundo ya pone, no solamente si has cogido una sala de reuniones, bien, pones la sala, pero también pones la conexión al Webex, que es nuestra herramienta como nos conectamos, a la room de Webex, donde se tienen que conectar el que no quiera. Incluso a lo mejor estás en otro piso del edificio y te resulta más cómodo porque tienes una conferencia a continuación o otra reunión o lo que sea, no bajarte a la reunión, sino verlo desde Webex. Entonces, pues sí que es verdad que tenemos todo ese tipo de facilidades, tenemos la conexión IP desde el teléfono por ordenador, todo ese tipo de facilidades que la verdad... Entonces, pues justo lo que pretendemos evitar es que esa flexibilidad o ese teletrabajo sea una cuestión de género. Para nosotros es precisamente... Lo llamamos, incluso no hablamos de conciliación, hablamos de work-life integration, porque pensamos que la persona es una y tiene que integrar todas las facetas, personal, laboral, familiar, de hobbies o lo que sea, en la misma persona. Entonces, simplemente una herramienta que te da esa flexibilidad para poder hacer lo que en cada momento, lo que puedas o lo que mejor te convenga, ¿no? Entonces, como os decía, para mí es además un atractivo y una herramienta de retención del talento fundamental para IBM, y es un imperativo totalmente para una empresa como la nuestra. Y creo que también da oportunidades por igual, porque también es una herramienta muy inclusiva, en el sentido que pone al mismo nivel a muchas personas. Tenemos también ejemplo de compañeros nuestros que tienen alguna discapacidad, a lo mejor de movilidad, y estos han elegido trabajar desde casa, o aunque no hayan elegido, pueden disfrutar de ella el día que quieran, y a lo mejor con más frecuencia o con menos que otras personas. Por supuesto, también, por ejemplo, el hecho de
una persona que tenga alguna dificultad en el oído y el hecho de que puedas tener la traducción con los subtítulos directamente con el speech to text, pues realmente hace que puedas sentirte mucho más como uno cualquiera para escuchar esa reunión, ¿no? Entonces, creo que para nosotros es todo facilidades y ya digo, gracias al sector donde estamos. El teletrabajo durante el confinamiento pues ha sido pues gracias a que nos ha pillado en este mundo, yo creo, tan digital, ¿no? Que tenemos redes virtuales, servidores virtuales, conexiones virtuales, herramientas como Mural, como Trello, que son herramientas colaborativas que usamos todos los días y nos ha venido fenomenal conocerlas y poderlas utilizar ya por obligación en este momento, ¿no? Entonces, también que todas las aplicaciones estén en la nube, accesibles desde cualquier lugar, desde cualquier tipo de dispositivo, que la verdad es que en otro momento, si nos fijamos, el teletrabajo hubiera hecho muchísimo más daño, vamos, el no existencia del teletrabajo hubiera hecho muchísimo más daño a la economía de lo que ha hecho, ¿no? Entonces tenemos que dar muchas gracias a esta digitalización de todas las empresas. Nosotros el 9 de marzo, por ejemplo, íbamos a celebrar el Día de la Mujer, cambiamos a hacerlo en streaming en cuestión de 24 horas. Y bueno, y el día 11 de marzo nuestra presidenta activó el protocolo de prevención del COVID, que bueno, y todos nos fuimos a casa, entonces nos fuimos con lo opuesto, como quien dice. Entonces, gracias a que lo opuesto es tu portátil, que es como tu vida, y ahí tienes todo, tienes el teléfono en el portátil, tienes todo, y todas las herramientas. Entonces, bueno, el problema quizás desde el punto de vista de género que puedo decir durante el COVID es, aunque puedo estar cayendo en estereotipos, es que hemos tenido que tener como 3 trabajos al unísono, ¿no? Algunos pues éramos inexpertos en algunos de ellos, como el telecolegio, o algunos en hacer comidas o en hacer trabajos del hogar. Y creo que aquí se ha visto muy claramente quién ha sabido o no elegir su pareja, que para mí es algo fundamental para mujeres y hombres, quien ha sabido elegir su pareja y si hay una relación de igual a igual y si hay una relación también de un compromiso de corresponsabilidad de ambos. Entonces, bueno, si nuestros hijos interrumpen más a las mujeres, a las madres, pues quizá también hay que plantearse si no los hemos educado correctamente, a lo mejor. Igual que cuando de pequeños a quién llamaban cuando se despertaban, hay que educarlos desde muy pequeños. Entonces, bueno, creo que también ha sido algo positivo el que ha hecho visible ese gran trabajo invisible de todas las personas que trabajan en casa, no tienen trabajo remunerado fuera del hogar, dijésemos. Hemos valorado muchísimo ese trabajo. Y bueno, que creo que eso es algo que nos ha hecho también más iguales y ha fomentado la corresponsabilidad. Entonces, pues también le veo todos esos lados, igual que ahora se valora también mucho más, creo, el trabajo asistencial a personas con dificultades, etcétera. Entonces, todo ese trabajo de cuidados también había que replantearse si están mal retribuidos o si tienen mucho más valor del que hasta ahora le estábamos dando. Entonces, bueno, para mí, pues este ha sido un teletrabajo obligatorio, dijésemos, pero ya, como decíamos, lo veníamos haciendo y gracias a que trabajamos en estas áreas susceptibles de hacerlo, que nos hemos sentido respaldados en todo momento por la empresa, pero es verdad que nos han puesto incluso una serie de compromisos, de decir, pon tus límites, respeta los horarios, ten comunicaciones con tus colegas más frecuentemente, de forma que nos han hecho sentir equipo en todo momento, ¿no? Entonces, pues creo que ha sido muy positivo y gracias a que hemos podido ejercerlo. Y también quería decir que lo que ha habido es un aumento muy importante de la ciberdelincuencia y que quizá todos los dominios del COVID, como que tenían la palabra COVID, eran un 50% más posibilidad de ser maliciosos. O sea, que también tenemos que plantearnos nuestros skills de seguridad si necesitamos también darles una vuelta y reevaluarlos, y así como las empresas, ¿no? Y bueno, no me quiero extender más. Sí, gracias Mercedes. En vuestro caso, el reto no ha sido tecnológico, no ha sido de costumbre, de teletrabajar. El reto que apuntas, y me ha parecido muy interesante, ha sido el de la corresponsabilidad.
Si les parece, vamos a iniciar el debate. Esther, Bárbara, por favor, si le dais voz a vuestros micrófonos y las cámaras, me gustaría lanzar algunas preguntas insistiendo en el enfoque de género. En vuestro caso, Mercedes, me gustaría saber, porque claro, en el momento de crisis sanitaria entiendo que el teletrabajo era 100% de la plantilla o prácticamente, pero antes de eso, ¿quiénes eran las personas que principalmente solicitaban teletrabajo? ¿Hombres, mujeres, con responsabilidades familiares, sin responsabilidades? Pues yo creo que no estaba muy unido al género, estaba más unido a la organización en que trabajabas porque te lo permitiese más, es decir, hay áreas como muchos de mis compañeros, donde el área donde yo trabajaba antes, que era en servicios, en consultoría, pues estabas más en el cliente, entonces dependías más de la voluntad del cliente. Hay otras áreas, recursos humanos, que es que no tienes ni que consultarlo con nadie, una mañana te viene mejor quedarte o no, y si no tienes ninguna reunión presencial, evidentemente te quedas. Entonces, que está mucho más unido al trabajo que desempeñas que quizá al género, por supuesto, y bueno, la posibilidad que te ofrece efectivamente las herramientas que tienes, o sea que no va unido en nuestro caso, y bueno, y muchísima gente soltera, como dijésemos que vive sola, pues también tengo compañeros que todos los lunes y los viernes, porque sí, pues a lo mejor porque los viernes se va a León y a su casa de León, pues entonces ya el jueves por la noche viaja y se queda teletrabajando el viernes, entonces que hay mucha casuística y cada uno lo emplea un poco para lo que le beneficia, ¿no? Para sus hobbies, para su familia o para el mismo. Gracias, Mercedes. En vuestro caso, Esther, no sé si nos escuchas, si puedes hablar. No sé, ¿qué tal? ¿Confirmáis que escucháis? Sí, comentaba que antes de la crisis sanitaria, las personas que en Ibermutua teletrabajaban eran más mujeres, más hombres. ¿Quiénes solicitaban teletrabajo? ¿Personas con responsabilidades familiares? Sí, fundamentalmente cuando se instauró el teletrabajo COVID, que fue en el 2019 cuando se implantó, 81 personas de forma efectiva y un 53% era mujer. Es verdad que se daba como prioridad cargas familiares, o sea, responsabilidades familiares, pero bueno, llama la atención que en ese sentido fue un 53% mujeres las que disfrutaron del teletrabajo en el 2019, previo COVID. Sí. Y para todas vosotras, Bárbara, Mercedes, Esther, durante la crisis, ¿creéis que el teletrabajo ha afectado de forma diferente a mujeres y a hombres? ¿Os han reportado las mujeres alguna dificultad específica en vuestras organizaciones? Personalmente, ¿cómo lo habéis también sentido y vivido? Pues Bueno, no sé, ¿quién quiere hablar? O... Bárbara, adelante. Sí, yo. Bien, yo la verdad es que a nivel personal muy bien. Ha sido toda una experiencia. Yo creo que para todos ha sido en general, para la plantilla que hemos podido teletrabajar, ha sido una experiencia muy buena, entre otras cosas porque para nosotros era algo desconocido. Hemos podido contar también, porque eso es lo más importante, con justo ahora los medios tecnológicos para poder hacerlo. En cuanto a diferencias entre hombres y mujeres, nosotros somos una entidad altamente feminizada, es decir, como sucede en el tercer sector, nosotros pues ahora mismo estaremos cerca, creo que el último informe, que además lo hice yo, pues te puedo decir que estamos en torno al 74% de plantilla de mujeres frente a hombres. Y, por supuesto, a recursos humanos, bueno, ya os he comentado que no ha habido nunca una solicitud de teletrabajo por las características de los servicios que tenemos, pero no nos ha llegado ningún reporte ni de he tenido problemas como decía la compañera, ¿no? Por los niños, por el marido, por la persona mayor, por temas de cuidados, etcétera.
También yo creo que es muy difícil que esas quejas lleguen a los departamentos de recursos humanos. No sé en otras empresas o entidades, pero yo creo que son cosas que están también dentro del ámbito personal de las personas y, perdón la redundancia, pero creo que es, a no ser que se hagan, vamos, que tengamos mecanismos de detección, pues como ha comentado Juan al principio, ¿no? Desde prevención de riesgos laborales o bueno, otros sistemas que nos puedan dar esas pistas de que algo está pasando ahí. Nosotros hemos hecho campañas ya desde hace tiempo, ya llevamos como 2 años con campañas de corresponsabilidad, etcétera. Eso sí que hemos hecho muy hincapié, nos preocupa bastante. Pero claro, para mí es muy difícil que una trabajadora o un trabajador, me da igual un hombre que una mujer, te diga es que estoy teletrabajando y tengo problemas. Al final lo que importa es el rendimiento y tú lo que estás viendo es que esa persona está cumpliendo, es decir, no te llega esa situación personal de es que el niño me interrumpe, es que tengo que cuidar a una persona mayor, etcétera. Yo no sé el resto de compañeras de empresas cómo lo estarán viviendo, pero es decir, una cosa es la opinión personal que conocemos, que es la situación la situación que hay en casa aquí en España de la mujer, y otra muy distinta, yo creo, lo que nos hacen llegar la percepción que podamos tener a nivel de empresa, de que esa situación se nos traslade a los departamentos de recursos humanos. Sí, en este caso, gracias, Bárbara. Nada. Mercedes y Esther, ¿os ha llegado alguna temática, digamos, sobre este aspecto? Nosotros pasamos proactivamente una encuesta a todos los empleados precisamente en la situación de confinamiento, cómo estaban llevando el teletrabajo, si se veían que estaban pudiendo hacer todo lo que querían, si les estaba afectando personalmente, si les estaba afectando desde el punto de la salud, desde el punto de vista familiar, de, como decíamos, de tener algún tipo de en casa de enfrentamientos o de algún tipo de problema. Y la verdad es que tuvimos muy buenos y muy positivos en general. Lo hicimos además por país, fue a toda Europa, lo hicimos por organización por ver si había pautas o cosas comunes por organización. Como he comentado, para nosotros el teletrabajo o la dificultad de teletrabajar o no va más unido a organización. Y entonces, pues quizá en unas organizaciones se veían los porcentajes más altos o más bajos, pero bueno, tuvimos resultados bastante buenos en general de la situación, sí. Qué interesante, Mercedes, esto que apuntas de hacer, ha insistido Juan en ello, seguimiento de estas medidas de teletrabajo, ir testando, en este caso toda la plantilla estaba teletrabajando. Cuando posteriormente algunas personas no lo estén, es importante también considerar no solo la opinión de las personas que teletrabajan, sino también de los equipos que no lo hacen y de las personas responsables para poder hacer ese seguimiento. ¿Habéis notado en los equipos de trabajo las personas responsables, cómo decir, cierta condescendencia quizá hacia las mujeres con responsabilidades familiares, un tratamiento un poco diferenciado con hombres en misma situación, con responsabilidades familiares, que podría ser también un peligro, por lo que conlleva de una posterior menor valoración, menores posibilidades de promoción, etcétera, etcétera? No, vamos a ver, incluso en los principios, dijésemos, de flexibilidad de IBM, uno de ellos es que nunca el tomar de las opciones de flexibilidad te puede crear algún problema en tu carrera o ser malo, ¿no? La verdad es que, fíjate, incluso esta desde el punto de vista del género, quizá incluso se ha podido difuminar un poquito más en las reuniones, por lo menos lo que nosotros en algunos cursos que damos corporativos un poco de cómo manejarse en las organizaciones, que se habla de cómo el hombre se sienta en 2 sillas casi
ocupa todo el espacio, las mujeres se minimizan, o cómo no hablan en las reuniones, o algunos estereotipos de este tipo. Quizá aquí, como nos ocurre ahora mismo, cada una tiene su cubículo, aquí en la pantalla, cada uno tiene su voz, si hay un buen moderador va a dar voz a todo el mundo, con lo cual va a tener voz, o sea que incluso se ha podido disimular un poquito esa, si lo había, esa cultura más hombre dominante en las organizaciones, no lo sé. Entonces, incluso también se ha aplanado muchas veces las organizaciones porque no tienes que ir a un despacho de un director, sino que le conectas por el Slack o por... Y también hay cosas positivas de las mujeres aquí que trazo, bueno, tampoco quiero caer en estereotipos, pero es decir, siempre se ha hablado de liderazgo colaborativo, pues ahora tenemos todas las herramientas colaborativas realmente para trabajar. Si se nos ha dicho que somos multitarea, pues ahora tenemos la opción de demostrarlo también. Y yo creo que, y el tiempo que siempre nos ha preocupado tanto a nosotras también, yo creo más que a los hombres, pues también podemos ganar mucho tiempo. Entonces, creo que son rasgos todos muy positivos. Respecto a esta multitarea, esta capacidad de multitarea que comentas que se nos atribuye, Mercedes, ligada a la desconexión, a las largas jornadas, a la sobrecarga, ¿sois conscientes o os han llegado estas diferencias entre mujeres y hombres? A ver, yo creo que la desconexión tampoco tiene mucho género. Yo creo que la desconexión pues nos ha ocurrido un poco a todos y va más en estar un poco educados en eso, en que no te importe ni que te manden un correo a las 10 de la noche, pues te puedes sentir súper responsable de no abrirlo, igual de responsable que se ha mostrado el que lo ha enviado a las 10 de la noche, a lo mejor porque le es más fácil, porque a lo mejor él no se va a conectar hasta las 10 de la mañana siguiente y quiere que tú lo tengas, pero que hay que tener cada uno o saber que es responsable de su trabajo y que no tiene que tener, vamos, no sé, a mí me parece que tenemos que cada uno sabernoslo gestionar eso, no la desconexión. Yo, si puedo apuntar algo, sí, en ese sentido de la desconexión, por ejemplo, yo creo que es importantísimo, pues un poco lo que ha comentado Juan al principio, que es esa organización ya no de horarios, pero sí de periodos de tiempo en los que la gente, tus propios compañeros y compañeras, sean conscientes de los tiempos en los que tú estás disponible. Es decir, porque, por ejemplo, nosotros, como he comentado antes, tenemos centros abiertos 24 horas, hay centros de trabajo que están abiertos por la mañana, otros que están abiertos mañana y tarde, entonces hay mucha variedad de horarios, digamos, dentro de la entidad. ¿Qué sucede? Que tú puedes estar recibiendo correos pues, de un compañero que está trabajando en un centro de menores a las 7 de la tarde, cuando tu horario y tu jornada laboral a lo mejor ha terminado a las 3. Entonces, yo creo que ahí, como apunta también la compañera, creo que es importante que cada uno se gestione su propio trabajo y no darle, vamos, ningún tipo de importancia a que esa persona le esté escribiendo a las 7 de la tarde porque tiene que ser consciente que no es su horario laboral. Es decir, que no tiene que sentirse en ningún momento culpable. Y nosotros, por ejemplo, desde los puestos de responsabilidad, se incide mucho en este sentido, en el que, vamos a ver, hay varios horarios, yo sé que hay gente que trabaja a lo mejor a las 12 de la noche, pero tú no tienes por qué estar disponible a las 24 horas del día porque haya un compañero que trabaje a las 7 de la tarde, a las 12 de la noche o a las 3 de la mañana. Entonces, pues cuando mañana entres a trabajar ya verás el correo, valorarás la urgencia y en eso sí que se ha sido bastante estricto, es decir, que vamos a ver los tiempos no ya de horario laboral, sino de disponibilidad también de la persona, que no se le bombardee. Gracias, Bárbara. En este caso entiendo que proactivamente desde la organización que han transmitido ese mensaje de la necesidad de desconectar y de
equilibrar los tiempos de vida personal y Sí, laboral. por supuesto. Esther, veo que asentías cuando estaba hablando Bárbara. Sí. En este caso, en Ibermutuo, ¿habéis tenido también una política proactiva de respetar estos tiempos? No, en ese sentido hay que reconocer que todavía no hemos hecho esa política práctica. Lo que sí que en el propio marco ya se enfatiza en la importancia del respeto al tiempo. Entonces, estoy un poco como Bárbara. Yo creo que hay que cuadrar la libertad y la autonomía individual y también con respeto al tiempo de los demás. Puedes mandar un correo electrónico fuera de horario, y puedes tú también recibirlo en tu horario laboral. Disculparme, pero creo que la conexión sigue siendo entrecortada, ¿no? Sí. Quiero pedir disculpas a todo el equipo y al organizador y a los participantes porque es imposible esta conexión con nosotros. Pero bueno, os he podido escuchar, ¿eh? En ese sentido, he podido escuchar. Gracias, Esther. Estaba intentando buscar justo un pledge, o sea, un compromiso que puso en las redes IBM para todos los empleados, como que lo firmásemos, ¿no? Pues eso, justo durante el COVID, con algunas cosas como las que estamos, me comprometo a ser family sensitive, me comprometo a tener la flexibilidad por las necesidades personales, para no cámara ready siempre, porque a lo mejor no tienes por qué estar bien peinado siempre ni tal. Bueno, como una serie precisamente de pautas para efectivamente que la empresa invitaba a todos los trabajadores a seguir durante teletrabajo inesperado y tal. Sí, sí. Esto, Mercedes, durante esta situación de crisis sanitaria, pero vamos a pensar, Mercedes, Bárbara, Esther, lo siento porque no te vamos a poder escuchar, vamos a pensar a futuro. ¿Qué os parecen las medidas que ha planteado Juan en su presentación? ¿Cuáles os han parecido más interesantes, relevantes para vuestra organización para garantizar esta igualdad entre mujeres y hombres en el teletrabajo? Bueno, a mí me ha llamado la atención, efectivamente, que ha comentado, y es verdad, esto de que a veces los beneficios, como la reducción de jornada por boda legal, que son cosas que en teoría se ponen para beneficiar a la mujer y terminan haciéndoles daño en sus carreras profesionales. Sí que es verdad que, por ejemplo, eso nosotros lo vemos mucho en los países del norte de Europa, donde tienen muchísimas facilidades y de alargar la maternidad o el permiso de maternidad por 3 años y cosas así. ¿Qué pasa? Que ser una empresa también tecnológica luego se quedan un poco fuera y les puede perjudicar en su carrera, ¿no? Aunque no quieran, ¿no? Y además pues pierden un poco, la pauta esta tecnológica. Lo único, pero sin embargo, sí que me he acordado del caso de cuando el primer teletrabajo que yo conozco de alguna compañera de recursos humanos, que hoy es directora, superdirectora, justo por eso decía yo, el teletrabajo en IBM empezó hace 20 años, es que el hijo de esta señora tiene 21 años ya, y fue efectivamente al revés, gracias a poder teletrabajar, no dejó, porque se quería pedir un permiso sin sueldo, y su director, que además la consideraba una persona súper válida, súper crítica y súper necesaria, le rogó que pidiera teletrabajo o que cogiera el teletrabajo en lugar de coger la baja. Y la verdad que pues ha sido en este caso una oportunidad en vez de ser algo que juega en desfavor de la mujer, ¿no? Sí. Bárbara, en vuestro caso, que contabais con menor experiencia o ninguna, podríamos decir, de teletrabajo, ¿cómo lo planteáis a futuro? ¿Consideráis que alguna de estas medidas que ha comentado Juan son válidas para vuestra organización? ¿Qué dificultades creéis que podéis tener a la hora de desplegarlo también en una entidad de vuestras características y con una plantilla feminizada mayoritariamente? Pues en nuestro caso la verdad es que es difícil. Es difícil porque, bueno, tienen que cambiar las cosas. Es decir,
mientras sigamos dependiendo de la presencialidad para todo lo que es gestión documental, etcétera, que es nuestro principal, yo creo, escollo en ese sentido, porque todo lo que pueda gestionarse de manera tecnológica, digitalizada, etcétera, etcétera, pero nosotros dependemos mucho todavía de archivo, papel, documentación en papel, y todo eso tiene que ser presencial. De hecho, puedo decir que a la plantilla una de las cosas que más le agobió cuando como decía antes Mercedes, nos mandaron a casa en marzo, fue, como decía ella, que nos fuimos con lo opuesto. Es decir, ¿y qué hago yo con los papeles que tengo encima de la mesa? ¿Me los llevo a casa? ¿No me los llevo? Porque es lo que necesito, mis papeles. Entonces, en nuestro caso, esas personas que por un lado están haciendo atenciones, es muy difícil porque están haciendo acompañamientos a personas, como decía, vulnerables y no se las puede dejar. Y por otro lado, se necesitaría un cambio estructural importante en cuanto a gestión de papel, pero que por otra parte, gestión documental, quiero decir, pero que por otra parte muchas veces tampoco depende de nosotros, sino que depende de por los organismos también con los que trabajamos, financiadores, etcétera, o colaboradores, proveedores, que bueno, pues seguimos trabajando en ese sentido a un nivel muy rudimentario. Pero bueno, yo tengo esperanzas a futuro de que esto cambie. Y todavía lo tenemos que estudiar, por supuesto, porque es algo que ahora mismo está muy reciente, como comentaba, todavía estamos en esa desescalada, pero bueno, ya tenemos por lo menos algo andado, es decir, que la experiencia ya está ahí, se ha visto que se puede, pero bueno, se tiene que estudiar en profundidad y bueno, sobre todo ver qué posibilidades. A mí de lo que ha dicho Juan, me ha gustado especialmente el tema de la gestión de riesgos. Sí. Es decir, ver todos los riesgos que esto también puede conllevar para las mujeres y como dices, encima de una plantilla altamente feminizada y que sabemos que tienen, por supuesto, responsabilidades familiares. Pero ya no solo, yo también estoy un poco con Mercedes, ya no solo son importantes las responsabilidades familiares, es que muchas veces parece que se habla solo de conciliación familiar y profesional, ¿no? Es que la gente también tiene una vida privada y no tiene que ser solo familiar. Entonces... Sí, ¿perdón? Hablamos de un equilibrio de la vida... Ah, no, es que te había perdido, perdona. Sí. Hablamos de un equilibrio y... de la vida personal, profesional... Y profesional, que muchas veces se habla solo, incluso la legislación, a veces habla solo de familiar y profesional, pero parece que la vida personal se olvida. Bueno, pues nosotros sí que siento que lo estamos valorando y no puede ser obviamente ni a corto ni a medio plazo, pero a largo plazo, pues, sí. ¿Por qué no? Sí, sí. Muchas gracias. Nada. Vamos a ir cerrando porque estamos en tiempo. ¿Hay alguna pregunta sobre gastos que no podemos formular? Son las 6:30 ya. Hemos comentado que íbamos a respetar los tiempos de las personas ponentes, también de las personas participantes, y vamos a cerrar. No sin antes dar las gracias a la directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Jimeno, por su participación y al equipo técnico del Instituto por haber hecho posible este webinario. Gracias también a Juan por su presentación sobre el teletrabajo con perspectiva de género. Gracias a Bárbara, Esther y Mercedes por compartir las experiencias de teletrabajo tan diferentes en organizaciones de diversos ámbitos como son Accen, Ibermutua e IBM. Y gracias también a ustedes por su participación. Quiero reiterar la necesidad de abordar el teletrabajo de manera ordenada y planificada. Durante la crisis sanitaria ha sido una solución de urgencia que ha permitido en muchos casos la continuidad de los negocios, pero es preciso gestionar los riesgos, lo hemos visto en la presentación de Juan, anticiparnos a ello, estableciendo las medidas adecuadas y realizar el oportuno seguimiento y la evaluación para garantizar que esta forma de trabajo
no tenga consecuencias negativas para las mujeres y que contribuya a avanzar hacia la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Muchísimas gracias a quienes habéis participado en este webinario. Gracias.